La semana pasada nosotros pudimos ver lo que era la función exponencial. La función logarítmica va a ser la inversa de la función exponencial. Es decir, tienen una relación como la tiene la multiplicación y la división, la suma y la resta. Entonces las funciones exponenciales tienen una relación también como con la logarítmica. Esta relación es 1 a 1. Esto quiere decir que por cada punto que tiene la función exponencial hay un punto correspondiente para la función logarítmica. Aquí nosotros en la gráfica podemos ver las dos funciones. Tenemos la gráfica de la función exponencial, ¿sí? Sí, ya empecé la grabación. Listo, entonces tenemos que esta va a ser nuestra función exponencial, que es de la forma x igual a b, perdón, esa es la logarítmica. Entonces tenemos que la exponencial es y igual a b elevado a la x. Y la logarítmica, que es la de color azul, nos queda que es en función ya no de x, sino en función de la y. Es decir, que x va a ser igual a b elevado a la y. Y que esto a su vez se expresa como y igual al logaritmo de b de x. ¿Sí? Entonces, así nos queda nuestra función logarítmica. Entonces, como vimos en la clase pasada, hoy vamos a ver también que para todo b mayor que 0 y para todo b diferente de 1, por la misma razón que en la exponencial, porque para todos valores positivos se cumple, pero para un valor que sea igual a 0 no se va a cumplir nuestra función exponencial, por la sencilla razón de que no van a haber dos valores que multiplicados por sí mismos nos vaya a dar un valor igual a 0. Y de igual forma, si la base sería 1, entonces sería un valor constante el resultado. Entonces no sería una curva, sino sería una recta. Bueno, entonces dentro de la forma logarítmica y la forma exponencial hay una relación. Entonces nosotros podemos tener que el logaritmo de 2 en base 2 de 16 va a ser igual a 4. Y que esto en la forma exponencial la podemos expresar como 2 elevado a la 4 es igual a 16. Así como también tenemos que el logaritmo en base 8 de 2 va a ser igual a 1/3.
Y de la forma exponencial nos queda que la base 8 elevado a 1/3 va a ser igual a 2, donde 8 elevado a 1/3 es igual a raíz cúbica de 8. Y también, por último, tenemos que logaritmo en base a de c va a ser igual a b, lo que en la forma exponencial nosotros expresamos como a elevado a la b es igual a c. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que esta gráfica va a ser la azul, que es la que estamos trabajando hoy, que es la logarítmica, va a trabajar de una manera cuando b es un valor mayor que 0 y de otra se va a graficar de otra forma cuando está comprendido el valor de b entre 0 y 1. Entonces nos quedaría que para nuestra gráfica azul sería para b mayor que 1 y en nuestra gráfica amarilla sería para cuando está comprendido entre 0 y 1, es decir, es una fracción. Hugo, ¿vas a hacer algún aporte? Pensé que iba a aportar algo. Bueno, entonces aquí tenemos cómo se comportaría nuestra gráfica cuando b es mayor que 1 y cuando está comprendida entre 0 y 1. Entonces aquí nosotros podemos observar también cuál va a ser el dominio y el rango de nuestra función exponencial, de nuestra función logarítmica. Entonces tenemos que el dominio va a ser todos los números reales positivos. Es decir, que va a estar comprendido entre 0 y más infinito. Y el rango va a estar entre todos los números reales. Es decir, entre menos infinito y más infinito. También podemos observar o podemos notar que nunca va a tocar el eje Y. Es decir, que nuestra asíntota va a ser vertical y va a estar para x igual a 0. Entonces tenemos que la asíntota va a ser en x igual a 0. Es una asíntota vertical. También aquí en este punto, es decir, en 0, 1, va a ser la intersección con el eje X. Se va a hacer en el punto 1 para X, 0 para Y.
Entonces también se cumple las leyes de los exponentes. Entonces, por lo que en las leyes de los exponentes podíamos ver que b elevado a la 0 va a ser igual a 1. Entonces, en una función logarítmica va a ser igual a logaritmo en base b de 1 va a ser igual a 0. Y para b elevado a la 1 es igual a b. Esto de forma logarítmica la podemos ver como logaritmo de b, logaritmo en base b de b va a ser igual a 1. Entonces ahí tenemos pues todas las generalidades de lo que es nuestra función logarítmica. Entonces vamos a ver cómo nos queda una gráfica, cómo graficamos una función logarítmica. Entonces digamos que tenemos que f de x es igual a 3 menos logaritmo en base 2 de x más 3. Entonces aquí tenemos nuestra función y le vamos a dar valores a x. Entonces digamos que aquí tenemos menos 1, aquí tenemos menos 2, 1, 2, 3, 5, 10 y 15. Entonces vamos a hallar con Excel cada uno de los valores de y o de f de x. Aquí tenemos nuestra función f de x igual a 3 menos logaritmo en base 2 de x más 3. Entonces con la función igual logaritmo, nosotros nos piden un número, ese va a ser x más 3. Entonces x, que es nuestro valor que va a tomar, más 3, le damos punto y coma y nos están pidiendo la base del logaritmo. La base del logaritmo es 2. Cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces ahí nos da un número. Entonces vamos a completar la función f de x, que es 3 menos el logaritmo que acabamos de hallar, que es el valor que está acá. Y le damos enter. Copiamos. Y tenemos nuestro conjunto de valores. Esto lo podemos ocultar para no confundirnos acá. Y entonces nos queda cada uno de los pares que tenemos aquí, donde x es menos 3, para f de x no se nos cumple.
Cuando es menos 1, el resultado es 2. Cuando es menos 2, es 3. Cuando es 0, es 1.41. Cuando es 1, es 1. Cuando es 2 en x, es 0,67. Cuando es 3 en x, en y va a ser 0,41. En 5 va a ser 0. Es decir, que ahí se nos va a intersectar con el eje x, y para 10 ya es negativo, que es menos 0,7, y en 15 va a ser menos 1,16. Entonces aquí tenemos ya nuestra gráfica. Vamos a realizarla de nuevo. Vamos a tomar los valores de x. Vamos a tomar también los valores de f de x. Y nos vamos a... Profe, ¿Sí? espere antes de que usted siga. Yo ¿Sí? me perdí cuando usted hizo eso de, pues, ese dice que el valor de X que puso como un 11 o algo así. Bueno, espérame un momento. Listo, entonces aquí llegamos a la gráfica de dispersión y ahí ya nosotros tenemos nuestra gráfica. Entonces aquí pueden observar que es una curva descendente. ¿Cuál es tu duda? Profe, no, pues es que en ese cuadrito, cuando se sacó los demás números, usted le puso que, pues, reemplazó X, pero no vi cómo. Ok, en el Excel. Sí, Bueno, observa cómo es la función. ¿Sí? Nosotros tomamos una cantidad de valores que puede tomar x. ¿Sí? Estamos entre menos 3, menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 3, 5 y 10. Y 15. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestra función donde nos dicen que es 3 menos el logaritmo en base 2 de x más 3. O sea, a este valor de x nosotros le vamos a sumar 3. Y al sumarle 3 le vamos a aplicar el logaritmo en base 2, que es lo que hicimos en este espacio de acá. Luego nosotros para completar la función tenemos que 3 menos el logaritmo en base 2 de x más 3, y ese valor lo vamos a calcular acá. Para x igual a menos 3 no se nos cumple la función. Para menos 1, cuando x toma el valor de menos 1, si nosotros reemplazamos allá nos da que x es menos 1, es decir, menos 1 más 3 es igual a 2. Entonces el logaritmo en base 2 de 2 nos da un valor, y eso se lo restamos a 3, le restamos ese valor.
Entonces sería 1. ¿Sí? Que es el valor que hallamos acá. ¿Qué parte no entendiste? Entonces, este resultado aquí nos va a dar el valor de x y el valor de y, que es el que vamos a reemplazar en la gráfica, ¿sí? No, pues es que no había entendido, era como los había sacado, pero ya como los chicos ya. Ah, ok, listo. Gracias. Ok. Listo, entonces con Excel nosotros también podemos hacer la gráfica, ¿sí? Ya. Es que no sabía cómo poner los puntos, pero ya. O sea, X, Nos ese X vamos, equivale a Y, ¿cierto? muchachos, nos vamos acá a insertar y aquí en la gráfica nosotros vamos a escoger esta dispersión, la que tiene los puntos, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos colocando todos los valores de X y el valor correspondiente a Y, él nos va a arrojar la gráfica que tenemos acá, que son cada uno de los puntos que colocamos ahí en la tabla. Entonces nos vamos para acá y nosotros tenemos que cuando es aquí las tengo en desorden, vamos a ver. Aquí tenemos que cuando es menos 3, esto que está en el paréntesis nos da que menos 3 más 3 es igual a 0. Y como habíamos visto, logaritmo de cuando es 0, el logaritmo no se nos cumple la función. Entonces, en menos 3 no se nos va a cumplir. Entonces, seguimos con menos 1. Nos dio que f de x era, vamos a seguir con menos 2. Entonces, menos 2 para menos 2 es 3. Para menos 1 es 2. Para 0 es 1,41. Para 1 es 1. Para x igual a 2 es 0,67. Para 3 es 0,41. Para 3 es 0, perdón, para 5 es 0. Para 5 es 0. Para 10 es menos 0,7. Y para 15 va a ser menos 1,16. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos nuestros pares ordenados ahí y vamos a identificarlos en la gráfica. Entonces sabemos que para x igual a menos 3 no se nos va a cumplir. Es decir, que va a ser nuestra asíntota vertical. Entonces tenemos el punto menos 2 en x y es 3 en y. Seguimos con el punto menos 1 en x
va a ser 2 en y, 0 en x va a ser 1,41. Para 1 en x va a ser 1 en y. Para 2 va a ser 0,67. Tenemos el punto 3 en x, 0,41. Cuando es 5, es 0. Noten que esa es nuestra intersección con el eje x, cuando el punto es 5, 0. Y para 10 tenemos que es menos 0,7. Y para 15, para un valor de x de 15, va a ser menos 1,16. Entonces, aquí nuestra gráfica va a tender hacia el infinito. Va a venir así. Entonces van a ir los puntos. ¿Sí? Esa va a ser nuestra gráfica. Entonces, pueden notar que es decreciente. Es decir, que entre el valor de x sea más alto, más bajo va a ser el de y. Ahí viene en este sentido. Entonces, identificamos que la asíntota va a ser x igual a menos 3. Es decir, va a ser el valor que nunca va a tocar nuestra gráfica. Tenemos que la intersección con el eje x va a ser en el punto 5, 0. También podemos identificar nuestro dominio. ¿Cuál va a ser el dominio ahí? ¿Quién me dice? Recordemos que el dominio es todos los valores que puede tomar x. Entonces, desde menos infinito más infinito. No, en x. ¿Cuáles serían? De menos 3 a 15. De menos 3 a 15. Sería 0, 0 a 15, porque serían positivos, ¿no? De menos 3 hasta más infinito. O sea, nosotros tomamos aquí el valor 15, pero si le damos un valores más altos, sigue. Y tenemos que tener en cuenta que el menos 3 no se incluye. ¿Cierto? No está incluido dentro del dominio. ¿Por qué? Porque ahí no se cumple la función. Nuestro rango. ¿Sí? ¿Por qué la asíntota es menos 3? Menos 3 es el valor que no va a nunca tocar, pues es una línea vertical que en x es menos 3. Si tú aquí reemplazas donde está el logaritmo en base 2 de x más 3, reemplazas por menos 3, ese valor va a ser igual a 0. Entonces ahí no se nos cumple la función logarítmica.
De tal manera de que esa va a ser nuestra asíntota. ¿Sí? Ella va a ir hacia arriba, pero nunca va a tocar esa línea paralela del eje Y, nunca la va a tocar. Siempre va a ir ahí pegadita hasta el infinito. Entonces, ¿cuál sería nuestro rango? Sí, ¿cuál sería nuestro rango? ¿Qué me dice? Acuérdense que el rango va a ser todos los valores que puede dar en Y. Profe, ¿no sería desde menos infinito hasta más infinito? Efectivamente. Entonces, nuestro rango va a estar desde menos infinito hasta infinito. Si nosotros le damos valores altos o muy altos, nos va a dar un valor en Y. Y si le damos valores en X muy pequeños entre menos 3 y menos 2, nos van a dar valores que van a subir mucho en el eje Y. ¿Sí? Va a ser una curva infinita en Y, pero que solo va a estar entre menos 3 y más infinito. Entonces vamos a hacer otro ejercicio, vamos a mirar otra función. Entonces tenemos que... Pero me pueden subir un momentico, yo termino de copiar el rango y el dominio. Dale. Gracias. Listo. Bueno, entonces tenemos que f de x va a ser igual al logaritmo en base 2 de menos x. ¿Sí? Entonces vamos a tener ahora una función en la que x va a ser negativa. Entonces vamos a buscar en Excel cómo lo trabajamos. Entonces aquí ya tenemos un conjunto de valores. Tenemos que f de x es igual al logaritmo en base 2 de menos x. Entonces tenemos los valores de x que serían menos 15, menos 12, menos 10, menos 7, menos 5, menos 3, menos 2, menos 1 y 0. Vamos a buscar cómo esa función se comporta con estos valores que tenemos ahí. Entonces vamos con igual la función logaritmo. Nos va a pedir nuevamente el valor de x, que en este caso es menos, le colocamos el menos y el valor que tenemos ahí. Le damos punto y coma, nos pide la base va a ser 2 y cerramos paréntesis. Le damos clic y nos da que para menos 15, para x igual a menos 15 nos da 3,9. Profe, ¿Sí? ¿cómo podríamos hacer esa operación en la calculadora? En la calculadora, pues todas las calculadoras lo manejan de forma diferente. O sea, yo se las muestro acá en Excel porque pues Excel no va a variar de una calculadora a otra y la idea es que lo grafiquen aquí mismo de una vez.
Entonces, mira, aquí tenemos que para 0 no se nos va a cumplir. Cuando x es igual a 0, no se nos cumple. ¿Sí? Entonces, ya nosotros sabemos cuál va a ser nuestra asíntota. ¿Cierto? Ya ahí tenemos identificado que esa curva no va a tocar en x igual a 0. Entonces vamos a hacer la gráfica. Vamos a insertar, vamos a primero a seleccionar los valores. Vamos a insertar y en gráficas vamos a escoger la de dispersión. ¿Sí? Los puntos en dispersión. Entonces aquí podemos ver que se comporta muy diferente a la otra gráfica que teníamos ahorita. O sea, ya esta es descendente y está del lado negativo de la x. ¿Sí? Entonces ya ahí vamos mirando cuál podría ser nuestro rango y cuál podría ser nuestro dominio. Bueno, entonces aquí tenemos ya nuestra gráfica. Vamos a hacer la tabla de valores. Entonces decíamos que x y f de x. Entonces cuando x es menos 15, es 3,9. Cuando x es menos 12, nos da que es 3,58. Para menos 10, nos da que es 3,32. Para menos 7 es 2,8. Menos 5 en x. Entonces en y va a ser 2,32. Menos 3, 1,58. Menos 2 va a ser 1. Para menos 1 va a ser 0. Y tenemos que para 0 no se va a cumplir. Entonces vamos a mirar la gráfica. Y vamos a colocar cada uno de nuestros puntos. Entonces, cuando es menos 15, tenemos que es 3,9. Entonces aquí sería menos 15
y 3.9. Para menos 12, que este punto de acá sería 3.58. El que sigue es menos 10, 3.32. Tenemos que menos 7 es 2,8. Menos 5 es 2,32. Seguimos con menos 3, es 1.58. Menos 2 sería 1. Y por último tenemos que, para menos 1, sería 0. Y para 0 no se nos cumpliría. Entonces nuestra gráfica nos quedaría así. Listo, entonces ahora nosotros vamos a identificar cuál sería nuestro dominio. ¿Quién me dice cuál sería nuestro dominio ahí? Si tenemos en cuenta que la asíntota va a ser x igual a 0. Profe, no sería desde 1 hasta menos infinito. Sin incluir el 0. ¿Sí? ¿Cómo sería? Profe, sería sin incluir el 0 hacia el más infinito, ¿no? Sin incluir el 0. Revisa bien. Mira que aquí estamos en el cuadrante donde la x es Profe, negativa. pero usted ahí cogió el 0 de la asíntota. Y es No positiva. tiene nada que ver. El 0, ella viene pegadita, pero no la toca. ¿Sí? Porque vean que hay un punto que quedó pues sin No, coger. esta es la intersección. Espérame. Menos 1 es x y este es y. ¿Sí? La asíntota es para x igual a 0. O sea que viene así. ¿Sí? Profe, por eso ese punto que quedó solito no se supone que es la intersección. No, este es el que no cumple. Es al contrario, profe. Se supone que ese Ah, punto en el que no coges es el 0 que sí, queda sí. ahí. Sí, sí, sí. Sí, 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 aquí es. ¿Sí? Ella viene así. Y esta es. ¿Cuál es la coordenada de qué? Este es el punto. Este es el punto menos 1, 0 para y. ¿Sí? Era el último que teníamos aquí. Este de aquí.
Menos 1, 0. Y ya cuando es 0, vean que no se cumple. Entonces siempre vamos a tener un espacio entre la asíntota y la curva. ¿Sí? La asíntota va a ser x igual a 0. Nunca la va a tocar. Y tenemos que tener en cuenta el cuadrante en el que estamos en el menos más, es decir, que para los valores de x va a ser negativo y para los valores de y va a ser positivo. Entonces el dominio sería desde menos 15 hasta más infinito. No, desde menos infinito hasta 0, sin incluirlo. ¿Sí? Recuerden que el menos 15 es un valor que nosotros tomamos ahí de manera arbitraria, pero nosotros podemos poner ahí menos 20, menos 30, menos 100, menos 1000, menos 1.000.000, menos 10 millones y siempre nos va a dar un valor de f de x. Entonces el dominio va desde menos infinito hasta 0 sin incluirlo. ¿Cuál sería nuestro rango? Si sabemos que aquí tiende a infinito, a menos infinito y aquí acá tiende hasta, perdón, arriba tiende a más infinito y abajo tiende hasta menos infinito. ¿Cuál sería nuestro rango? ¿Sí? Entonces recordamos, el dominio es todos los valores de x que puede tomar la función en la que se cumple. Y el rango son todos los valores de y que puede tomar la función y se cumple. ¿Sí? La asíntota es, en este caso, una asíntota vertical en la que siempre va a venir la curva, se va a acercar, pero nunca la va a tocar. Muchachos, dudas.